Lindy Elizabeth Bugarín Cortés, Carolina Dávila Ramírez, Samuel Reveles Carrillo, Patricia Mayela Hernández Vaca, Arturo López de Lara Díaz, José Luis Medina Lizalde, Presente. María Guadalupe González Martínez, Adolfo Alberto Samarripa Sandoval, Presente en su representación. Suplente. Le informo, presidente, que existe un quórum legal para sesionar. Gracias, diputado secretario. Habiendo quórum legal y con fundamento en los dispuestos por los artículos 68, fracción primero, segundo, sexta y novena de la Constitución Política del Estado, 114, 115, 116, 117, 118 y 120 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 44 y 46 de nuestro Reglamento General, da inicio a esta sesión de la Comisión Permanente. A consideración de esta honorable asamblea, la siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración de quórum legal. 3. Lectura de una síntesis del acta de la sesión anterior. 4. Lectura de una síntesis de la correspondencia. 5. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Zacatecas a reconsiderar el destino de los 40 millones anunciados para la remodelación del Estadio Francisco Villa y que en su lugar dicha cantidad se destine a cubrir necesidades del Hospital General y el remanente, en caso de haberlo, que se emplee en las unidades médicas del sector salud. 6. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se solicita a la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de la Función Pública informen a esta soberanía el resultado de las auditorías realizadas a la Universidad Politécnica de Zacatecas para conocer y transparentar sus resultados. 7. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que reconsidere la decisión de invertir 40 millones de pesos en la remodelación del Estadio Francisco Villa y dicho recurso sea reorientado en la remodelación y mantenimiento del Incufides. 8. Asuntos generales. 9. Clausura de la sesión. A consideración de los ciudadanos diputados integrantes de esta comisión permanente, el orden del día leído, les solicito lo manifiesten en forma económica y pido al primer secretario de a conocer el resultado de la votación. ¿Quienes estén a favor? Ciudadano presidente, le suplico si registra mi asistencia González Nava José María, suplente de la diputada Lindiana Bugarín. Con gusto, diputado. ¿Quienes estén en contra? ¿Abstenciones? Le informo, presidente, que por unanimidad de los presentes se autoriza el orden del día. Muchas gracias, diputado. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Siguiendo con el orden del día, le solicito a la segunda secretaria de lectura la síntesis del acta de la sesión de esta comisión permanente del día 15 de agosto del 2017. Diputado presidente, para registrar mi asistencia, Carolina Dávila. Con gusto, diputado. Gracias. Con su permiso, ciudadano presidente. Síntesis del acta de la Comisión Permanente de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, celebrada el día martes 15 de agosto del año 2017, dentro del segundo periodo de receso correspondiente al primer año de ejercicio constitucional, con la presidencia del ciudadano diputado José Osvaldo Ávila Tiscareño, auxiliado por los legisladores Omar Carrera Pérez y María Elena Ortega Cortés como secretaria y secretario correspondiente. La sesión dio inicio a las 12 horas con 33 minutos con la asistencia de 10 diputados y diputadas presentes y bajo el siguiente orden del día. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el diario de los debates que las lecturas anteriores fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria número 0123 de fecha 15 de agosto del año en curso. Lista de asistencia, declaración de quórum legal, lectura de una síntesis del acta anterior, lectura de una síntesis de la lectura de la iniciativa de punto de acuerdo para que se informe de proyecto remodelación del Estadio Francisco Villa. 6. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se crea
una comisión de trabajo permanente integrada a través del Ejecutivo de la Secretaría General del Gobierno del Poder Legislativo, representado por las comisiones conformadas con el fin de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, a fin de observar el cumplimiento de la recomendación en el caso Sala Berna. 7. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Dirección de Protección Civil del Estado para que en el ámbito de su competencia destine los recursos económicos y materiales necesarios para que la Unidad de Protección Civil Municipal puedan tener la capacidad de atender las obras de prevención, rehabilitación, mitigación en las viviendas que se encuentran en riesgo de derrumbe. 8. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se autoriza al Honorable Ayuntamiento Municipal de Momax a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la retención de subsidios, transferencias o participaciones de ingresos federales para el pago de las cuotas obrero-patronales. Número 9. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la ley para prevenir y atender la violencia familiar en el Estado de Zacatecas. Número 10. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se deroga el artículo tercero transitorio del decreto número 175 referente a la Ley de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Zacatecas, publicada en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado, el día 15 de julio del 2017, en el suplemento número 5 al 56. Número 11, asuntos generales, y número 12, clausura de la sesión. Asuntos generales. En este punto se ordenó, entre el orden del día se registraron para intervenir los siguientes diputados. 1, el diputado Omar Carrera Pérez con el tema Fresnillo. 2, el diputado José Luis Medina Lizalde con su tema Despilfarro como política. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausuró la sesión citando a las y los diputados para el día martes 22 de agosto del año en curso a las 11 horas a la siguiente sesión de la Comisión Permanente o antes si fuera necesario. Es cuanto, ciudadano presidente. Gracias, diputada. Diputado presidente, para que registre mi asistencia, Guadalupe González Martínez. Con gusto, diputada. También le solicito al primer secretario tenga bien justificar la inasistencia de la diputada Patricia Mayela Hernández Vaca. En razón de lo anterior, se somete a consideración de la Asamblea el contenido del acta de la sesión de esta Comisión Permanente del día 15 de agosto del año 2017, para su discusión, modificación y en su caso aprobación. Le pido por favor que al primer secretario tenga bien levantar el resultado de la votación. ¿Quienes estén a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Le informo, presidente, que por unanimidad de los presentes se autoriza el acta de la sesión anterior. Muchas gracias, diputado. Conforme a la votación, se declara aprobada el acta de la sesión de esta Comisión Permanente del día 15 de agosto del año 2017 y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que le dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito al primer secretario de lectura la síntesis de la correspondencia recibida. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. 1. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Remiten un ejemplar del punto de acuerdo mediante el cual exhortan a los congresos y gobiernos de las entidades federativas para que en el ámbito de sus respectivas competencias realicen las adecuaciones normativas correspondientes para la instrumentación de sus sistemas locales de anticorrupción en la concordancia con lo establecido en la legislación general vigente. 2. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Remiten un ejemplar del punto de acuerdo mediante el cual exhortan a los congresos de las entidades federativas a mantener actualizados sus sitios de internet con la información que debe hacerse pública, conforme a lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la normatividad estatal aplicable. 3. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Remiten un ejemplar del punto de acuerdo mediante el cual exhortan a los poderes legislativos de las entidades federativas para construir o, en el caso de contar con ellas, fortalezcan las comisiones ordinarias cuya materia específica sea la familia.
4. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Remiten un ejemplar del punto de acuerdo mediante el cual exhortan a los congresos de las entidades federativas para que armonicen su legislación local de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, tomando en consideración la colaboración del Instituto Nacional en la materia. 5. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Remiten un ejemplar del punto de acuerdo mediante el cual exhortan a los congresos de las entidades federativas a considerar la revisión de su legislación penal local, con el objeto de que se incluya como agravante y se incrementa la punibilidad para quienes mandaten a escoltas o personal de seguridad privada en la ejecución de actos que desemboquen en los delitos de lesiones y homicidios. 6. Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Remiten un ejemplar del punto de acuerdo mediante el cual exhortan a las legislaturas de las entidades federativas a promover las adecuaciones legislativas que se requieran con motivo de la reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. 7. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, de conformidad con la normatividad aplicable y las políticas y programas generales del organismo, remiten el informe semestral de avance del ejercicio presupuestal correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de junio del 2017. 8. Auditoría Superior del Estado. Remiten el informe de resultados derivados de la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2016 del Gobierno del Estado. 9. Remiten su Auditoría Superior del Estado. Remiten los informes de resultados derivados de la revisión de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2016 de los municipios de Zacatecas, Villa de Cos, Sombrerete, General Francisco R. Murguía y Guadalupe, Zacatecas. 10. Ciudadano Manuel de Jesús de la Fuente de Lena, empresario. Presente escrito interponiendo denuncia de juicio político en contra del ciudadano José Aro de la Torre, presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, por abuso de autoridad y actos de omisión en el seguimiento legal y oportuno de los adeudos que el ayuntamiento tiene con el suscrito. 11. Auditoría Superior del Estado. De conformidad con la legislación aplicable, remiten el proyecto de presupuesto de egresos de esta entidad de fiscalización para el ejercicio fiscal 2018. 12. Presidencia Municipal de Aposol, Zacatecas. Envían copia certificada del acta de la sesión de cabildo celebrada el pasado 17 de julio del año en curso. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. A la correspondencia que se nos ha dado cuenta se le dará el trámite correspondiente por conducto de los diputados secretarios o en su caso por la Dirección de Apoyo Parlamentario. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Zacatecas a reconsiderar el destino de los 40 millones de pesos anunciados para la remodelación del estadio Francisco Villa y que en su lugar dicha cantidad se destina a cubrir necesidades del Hospital General y el remanente en caso de haberlo que se emplee en las unidades médicas del sector salud. Para tal efecto tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado José Luis Medina Lizalde, autor de la misma. Gracias, presidente. Solicito la autorización para leer una síntesis del mismo. Con gusto, diputado, adelante. Fue en el año de 2014 cuando el gobierno de Zacatecas, encabezado en ese entonces por el licenciado Miguel Alonso Reyes, suscribió un convenio con la empresa particular denominada Grupo Pachuca, cuyo propietario es un mexicano considerado uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim, a quien se conoce mundialmente por sus empresas telefónica, minera, restauranteras, centros comerciales y cientos de empresas de telecomunicaciones en el orbe. El convenio, que hasta el momento no ha sido evidenciado a la opinión pública, contiene como cláusula principal que el antes llamado Club Deportivo Estudiantes Tecos, propiedad de Grupo Pachuca y con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, cambiaría de sede a la ciudad de Zacatecas a cambio de un subsidio anual aproximado de 50 millones de pesos y el uso de las instalaciones del estadio Francisco Villa, ya que se trataba de un equipo profesional de primera división y se fomentaría el deporte en la afición zacatecana. Días después, al no lograr ascender a la primera división el equipo Tecos, el Grupo Pachuca envió a Zacatecas
el denominado equipo Zapopan, naciendo así el Club Deportivo Mineros de Zacatecas, teniendo hasta el momento buenas temporadas futbolísticas desde entonces, pero no logrando ascender a la primera división. Zacatecas se encuentra calificado como uno de los más altos índices de pobreza e inseguridad en nuestro país, un estado donde tenemos varios municipios con alta marginalidad, aunado al aumento exponencial del problema de inseguridad, teniendo como uno de los elementos generadores de la misma la imposibilidad estatal de cubrir la demanda educativa. Sin embargo, en nuestra entidad el gobierno del estado realiza un gasto anual millonario en uno de los negocios de los que participa uno de los hombres más ricos del mundo. En días pasados, el gobierno del estado anuncia un gasto extraordinario de 40 millones de pesos destinados al cumplimiento de un requisito que exige la Federación Mexicana de Fútbol a los equipos profesionales que tengan la expectativa de ascender a Primera División, mismos que están obligados a contar con un estadio con un mínimo de 20,000 aficionados, siendo el caso que el Estadio Francisco Villa dispone de aproximadamente 13,800 lugares. Añadiendo que estos recursos son ahorros derivados de la disciplina en el gasto. Paradójicamente, el deporte que se practica sin afán de lucro en las instalaciones deportivas que son patrimonio público, le imponen a los usuarios una serie de tarifas, argumentando siempre la insuficiencia presupuestal, e inclusive a los participantes de las carreras que con frecuencia se celebran en las céntricas calles de las ciudades zacatecas, se les cobra una cuota de 200 pesos por participar. Lo anterior significa que se confunde el apoyo al deporte con el apoyo al negocio del deporte, circunstancia particularmente grave en un estado como Zacatecas, en el que la profunda desigualdad se ha convertido en fuente inagotable de delincuencia. Por otro lado, celebramos que como consecuencia de lo que se llama disciplina presupuestal, el gobierno disponga de 40 millones de pesos que en estos momentos permitirían corregir una situación de graves carencias en el Hospital General de Zacatecas, situación que nos ha sido descrita por personal que labora en dicha institución de salud, cuya lista de necesidades apremiantes es como sigue. Prisma, equipo especializado para atención de afección renal, reactivos para microalbuminuria, medios de contraste, inyector de medio de contraste para tomografía y resonancias magnética, electromiografía, potenciales auditivos y visuales, reacios para insulina sérica, máquinas para diálisis automatizadas, hematología y reumatología pediátrica, elevadores de carga, equipo para inmunofluorescencia e inmunohistoquímica, citómetro de flujo, reactivo de anticuerpos para enfermedades como lupus, afecciones tiroideas, diabetes, digestivas, neurológicas, renales, entre otras, reactivo para niveles séricos de varios medicamentos como anticonvulsionantes, paracetamol, inmunosupresores, entre otros, cristatina, citrato y oxalato de calcio, mejora en la alimentación del personal de salud, ya que recientemente se realizó un recorte en el presupuesto para este año, medicamentos biológicos, mantenimiento adecuado y a tiempo de todo el equipo de tomografía, resonancia magnética y de elevadores, reactivos para TORCHH completo, Epstein-Barr y hepatitis C, vacunas de todo tipo, ya que frecuentemente se presenta déficit, antídotos para intoxicaciones generales, así como número adecuado de antisueros para mordeduras de serpiente y picaduras de araña, granmagrama, unidad de terapia intensiva y pediátrica y neonatal. Según la información de que disponemos, es particularmente urgente la contratación de más personal, particularmente enfermeras y especialistas de diversas ramas, fundamentalmente nutriólogos, internistas, oncólogos, rehabilitadores, endocrinólogos y neumólogos para adultos,
y niños, así como intensivistas para cubrir todos los turnos. Siendo probable que cubiertas estas necesidades del Hospital General quede un remanente significativo, propongo que el mismo sea destinado a aliviar las más urgentes necesidades del sector salud, que tiene a su cargo una lista de unidades de atención médica con insuficiencia de personal, equipo y medicamentos. Por todo lo anterior, someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Único. La 60ª legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo establecido por el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, exhorta al ciudadano Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado de Zacatecas, a reconsiderar el destino de los 40 millones de pesos anunciados para la remodelación del Estadio Francisco Villa, y que en su lugar dicha cantidad se destine a cubrir las necesidades urgentes del Hospital General aquí enumeradas, y el remanente, en caso de haberlo, que se emplee en las unidades médicas del sector salud más urgidas de auxilio financiero. Su servidor, como suscriptor de la iniciativa. Muchas gracias, diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual se solicita a la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Función Pública informen a esta soberanía el resultado de las auditorías realizadas a la Universidad Politécnica de Zacatecas para conocer y transparentar sus resultados. Para tal efecto, tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Omar Carrera Pérez, autor de la misma. Gracias, diputado presidente, con su permiso. Adelante. Diputado Omar Carrera Pérez, integrante de la honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 46, fracción primera y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción tercera del Reglamento General del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo conforme a lo siguiente. La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, mediante las cifras de estadísticas e indicadores educativos por entidad federativa del Sistema Nacional de Información Estadísticas Educativas, presenta datos por demás interesantes. Por ejemplo, en el ciclo 2015-2016, que es el último del que se ha cerrado ya estadísticas, el sistema educativo estatal albergó a 490.394 estudiantes de todos los niveles y modalidades, tanto en educación básica, media superior y capacitación para el trabajo. De esta cifra, 46.802 fueron estudiantes del nivel superior, de los cuales 42.602 participaron en la modalidad universitaria y tecnológica, y el resto corresponde a normalistas y posgrados. Sin duda alguna, es alarmante saber que en promedio solo 4 niños que estudian la primaria podrán hacer estudios superiores, puesto que la matrícula de este nivel se registró en 196.740 alumnos. Insisto, una situación que alarma ante la fractura social y falta de valores que en la última década ha dejado números rojos en todos los aspectos en esta entidad, azotado por la migración, la pobreza y la violencia. Situaciones que pudieran tener su origen en el entorno global, nacional, estatal o hiperlocal. Sin embargo, mezcladas con otras como la corrupción, la opacidad y el tráfico de influencias, se vuelven un caldo de cultivo propio para que algunas conductas sociales busquen justificación ante el reclamo generalizado. Hace algunos días, a través de una publicación periodística, tuvimos conocimiento de algunas acciones que, si bien pudieran parecer actividades propias del desarrollo de una institución, la forma en que se realizaron también generan amplias sospechas sobre quienes participan en ellas. La Universidad Politécnica de Zacatecas, con sede en el municipio de Fresnillo, aparentemente realizó movimientos de recursos económicos por un monto superior a los 3.497.000 pesos, según documentos del periódico La Jornada Zacatecas. Los datos que aporta la publicación refieren no solo imprecisiones en la forma de contratar servicios de proveedores, asignar proyectos a terceros y operar recursos en los que la universidad funge como aval, sin un desconocimiento de los procesos y la situación jurídica, fiscal y física de quien
asegura la rectora, se presenta a ofrecer sus servicios y les son contratados sin mayor investigación. La transparencia debe ser una obligación de todos los sujetos que integran el Estado, ya sea en la salud, la seguridad o en la educación. Este es un claro ejemplo de que no solo se incurre en una dudosa práctica, sino que hasta el momento no existe mayor seguimiento o sanción. Y como una especie de defensa, lo único que ocurrió es que se presentara ante los medios de comunicación a una empresa que supuestamente realizó un proyecto de reconocimiento de voz a un alto valor agregado, denominado norma, que consiste en que los alumnos e interesados aprendan a pronunciar distintos idiomas mediante una plataforma académica. Nada del otro mundo, nada que no se pueda descargar del internet mediante aplicaciones gratuitas o con costo y que están accesibles a cualquier persona. Hay que recordar que en noviembre del año pasado el Pleno de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Zacatecas, en su 12ª sesión ordinaria, aprobó disminuir el tabulador salarial de esa institución. Esto con la facultad que el artículo 15 del decreto gubernativo de la misma institución y la ley del Servicio Civil del Estado otorgaban, decisión que actualmente se efectúa. Marcela Venega Vadillos, rectora de la Universidad Politécnica de Zacatecas, desacató la decisión colegiada de la Junta Directiva en un ajuste de 83,000 a 40,000 pesos mensuales, de tal forma que actualmente ella obtiene ingresos con recursos públicos superiores a los que tiene el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, quien tiene un salario de 73,988 pesos mensuales. Mediante un comunicado colocado ayer en las redes sociales que carece de folio o cualquier otro distintivo oficial, solo lo que parece ser el membrete de la hoja donde fue impreso, se indicó que la universidad en cuestión está emplazada desde el 1 de agosto. Cito: sabedores de que existe una campaña de desprestigio a nuestra casa de estudio, es importante mencionar que las publicaciones, aunque no indica cuáles, tienen la intención de difundir datos inexactos que pretenden crear una mala imagen de la Universidad Politécnica de Zacatecas como de la doctora Erika Marcela Venegas Vadillo. Por lo tanto, el 10 de agosto se notificó a la Universidad Politécnica de Zacatecas el emplazamiento, cuya fecha de estallamiento sería el 1 de octubre del 2017 a las 7:01. Sin embargo, durante la mañana de este lunes se suspendieron actividades en esta institución, a la cual la propia rectora, una vez más haciendo uso de las redes sociales, emitió su postura. Dijo: la Universidad Politécnica de Zacatecas no es un botín de nadie, es un centro de educativo en beneficio de los jóvenes zacatecanos. Rechazo cualquier acción de intereses particulares que esté afectando el trabajo de toda una comunidad universitaria, y recalcó: lo anterior comprueba que es una estrategia burda para poner en duda la capacidad y el trabajo, los cuales no tienen procedencia legal ni moral. Insisto, una situación verdaderamente lamentable. Ante eso, compañeras y compañeros legisladores, debido a que la educación es un bien consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al igual que los derechos de los trabajadores bajo los principios rectores de igualdad de condiciones y aplicación correcta de los recursos públicos, por lo que es necesaria la intervención de distintas órdenes de gobierno en este asunto, siempre y bajo cualquier circunstancia respetando los derechos humanos, laborales y civiles de los trabajadores de la institución, pero a su vez haciendo valer el Estado de Derecho que debe de imperar en cualquier situación. Por lo tanto, punto de acuerdo. Primero, la honorable 62ª legislatura del Estado de Zacatecas solicita a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de la Función Pública informen a esta soberanía el resultado de las auditorías realizadas a dicha institución para conocer y transparentar sus resultados. Segundo, se instruye a la Auditoría Superior del Estado a aclarar el uso de los recursos, tanto económicos, materiales y humanos, así como las sanciones correspondientes ante la situación que prevalece. Tercero, con fundamento en los artículos 104 y 105 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se apruebe la presente iniciativa de punto de acuerdo con el carácter de urgente resolución. Rúbrica: un servidor. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. A la iniciativa leída se turna para su análisis a la Comisión de Vigilancia.
Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que reconsidere la decisión de invertir 40 millones de pesos en la remodelación del Estadio Francisco Villa y dicho recurso sea reorientado a la remodelación y mantenimiento del Incufides. Para tal fin se le concede el uso de la palabra al diputado Arturo López de Lara. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. La que suscribe, diputada Lorena Esperanza Oropesa Muñoz, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, con base en los artículos 60, fracción primera, 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 25, fracción primera, 45, 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, 94, 97, fracción tercera, 101, fracciones segunda y tercera, 102, 104 y 105, del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas para que reconsidere la decisión de invertir 40 millones de pesos en la remodelación del Estadio Francisco Villa y dicho recurso sea reorientado en remodelación y mantenimiento del Incufides bajo la siguiente exposición de motivos. Un gobierno abierto y de resultados es aquel que tiene el compromiso de construir un diálogo con los diferentes actores de la sociedad, buscando atender con oportunidad las demandas más sentidas de la sociedad y resolver los principales problemas públicos, fomentando con ello la participación y el involucramiento de los ciudadanos, lo que se traduce en un gobierno eficiente, eficaz y que rinde cuentas a la población. Hacer ciudadanía hoy en día es uno de los retos principales en un régimen democrático. La sociedad reclama de la clase política y gobernantes un uso adecuado de los recursos públicos, teniendo como prioridad la atención y solución de los principales problemas que aquejan a los ciudadanos. En ese sentido, la planeación y administración de los recursos públicos debe obedecer a generar un impacto social en todas las obras que se lleven a cabo. De otra manera, se genera desconfianza y descontento en la sociedad. El anuncio con bombo y platillo de la ampliación del Estadio Francisco Villa, que costará más de 40 millones de pesos, ¿realmente es una respuesta a la demanda social o solo es un beneficio particular para unos cuantos? El apostarle al deporte como una estrategia de prevención es imprescindible. Sin embargo, toda acción debe obedecer a la atención y fortalecimiento del deporte en su más amplia dimensión y dándole prioridad a las necesidades de los deportistas zacatecanos. El deporte en Zacatecas ha estado abandonado. Prueba de ello fueron los tristes resultados de las Olimpiadas Nacionales, donde la delegación de nuestra entidad obtuvo únicamente 13 medallas, siendo de las de menor rendimiento. Las quejas y solicitudes de los deportistas zacatecanos son muchas. No hay impulso adecuado para que los jóvenes que practican algún deporte y sean más competitivos. Como muestra, tenemos el Incufides, donde una alta demanda de la población, pero tenemos instalaciones en malas condiciones. No hay suficiente personal capacitado, falta de apoyos para los equipos de fútbol, básquetbol, béisbol, voleibol, entre otros deportes. Por ello, es importante primero atender estas necesidades antes de pensar en malgastar los recursos en obras de relumbrón que no tienen impacto en el deporte zacatecano. Las ligas municipales están abandonadas, canchas en mal estado, unidades deportivas poco equipadas y descuidadas, no existe un centro de alto rendimiento para nuestros jóvenes y este gobierno pretende invertir una cantidad exuberante en la ampliación de un estadio sin antes atender las necesidades que más aquejan al deporte zacatecano. La rentabilidad de esta inversión la ha sustentado el Ejecutivo en una opinión ciudadana, pero que no en las estadísticas de la asistencia por partido o juego. En la página oficial de la Liga de Ascenso muestra que en la jornada 2, que fue el primer juego en el Estadio Francisco Villa contra los Dorados de Sinaloa, la asistencia fue de tan solo 4,378 aficionados, es decir, 31,68 del total de la capacidad del Estado. En la jornada 4, en el juego contra los Alebrijes de Oaxaca, la asistencia fue de 4,693 aficionados, tan solo 33,96 del total de la capacidad del estadio. Inclusive, la Liga de Ascenso no muestra grandes entradas a lo largo de estas 5 jornadas. La asistencia promedio por jornada es aproximadamente 5,800 personas. En el estado vecino de Aguascalientes,
La asistencia promedio de los partidos de fútbol no supera los 15,000 espectadores por juego, y ya teniendo un equipo de gran tradición en primera división como lo es el Necaxa. La pregunta es, ¿estas cifras respaldan o justifican la ampliación a 25,000 espectadores? Sin duda, el costo-beneficio no es para generar un impacto social ni económico. Pareciera que sigue prevaleciendo el interés público y de particulares sobre el interés público. El interés político y de particulares sobre el interés público. El fútbol es un negocio para muchos empresarios, los cuales tienen la visión de invertir en estadios siempre y cuando sean rentables. En el caso de Zacatecas, si hubiera esas condiciones de rentabilidad, sin duda invertirían, sin la ayuda de recursos públicos. La participación de los gobiernos en los equipos de fútbol no ha dado buenos resultados. Zacatecas atraviesa una situación económica compleja, donde las economías que se generan deben de ser debidamente encauzadas a la atención de las demandas que más apremia a la sociedad. La ampliación del Estadio Francisco Villa no tiene ningún efecto en el desarrollo local. Así lo señaló Roger Knoll, economista de la Universidad de Stanford. Es por ello que valdría la pena considerar el buscar otras fuentes de financiamientos como patrocinadores para su ampliación y que no sea por el erario público. Es momento de dejar los compadrazgos. Tenemos que invertir en lo que verdaderamente ocupa a la ciudadanía, y si nos vamos a las encuestas, encuestemos a ver qué realmente quiere la ciudadanía, dándole prioridad a los temas más demandantes y que se vean reflejados en las estadísticas y no solo en consultas de opinión influenciadas. Si se trata de apostarle al deporte, apostémosle, fortaleciendo a las instituciones que reclaman atención por su alta demanda, como lo es el Incufides, el cual necesita un programa de remodelación y rehabilitación para que nuestros deportistas o quienes desean practicar algún deporte acudan a estas instalaciones a tomar las clases que se imparten en espacios dignos y acondicionados, se organicen y difundan torneos e incluso se descubran y apoyen talentos que pueden llevar el nombre de Zacatecas en alto. Si el interés genuino es el apoyo al deporte, esta es la oportunidad de apoyar. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo del Estado de Zacatecas para que reconsidere la decisión de invertir 40 millones de pesos en la remodelación del Estadio Francisco Villa, y dicho recurso sea orientado en remodelación y mantenimiento del Incufides. Segundo, por tratarse de un asunto de urgente y obra resolución, se discuta y en su caso se apruebe en la misma sesión ordinaria de su presentación para que proceda en los términos establecidos en los artículos 104 y 105 del reglamento del Poder Legislativo. Atentamente, diputada Lorena Esperanza Oropesa Muñoz. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Siguiendo con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Presidente, para apuntarme. Sí, adelante. Tema, diputado. La renegociación del Tratado de Libre Comercio. No habiendo más oradores inscritos, tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos el diputado Arturo López de Lara. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. La renegociación del Tratado de Libre Comercio, una oportunidad histórica para fortalecer a los agricultores zacatecanos. Desde la semana pasada se ha estado llevando a cabo la renegociación del Tratado de Libre Comercio en América del Norte, acuerdo comercial celebrado entre Canadá, Estados Unidos de América y México, del cual es necesario conseguir mejores ventajas para los mexicanos en un acuerdo ganar, 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 y no solo con ventajas para los norteamericanos. Entre algunos de los riesgos de una mala negociación del Tratado de Libre Comercio son que el tipo de cambio sufra volatilidad. Donald Trump ha dicho en múltiples ocasiones que impondrá un arancel del 35% sobre algunas exportaciones mexicanas, además de que los consumidores pagarían mucho más caros los productos. En Zacatecas tenemos que estar preparados y asumir los retos que están por venir, para que no termine en un caos el desarrollo económico del Estado. En el país vale la pena revisar
¿qué se debe mejorar? ¿Qué aspectos deben incorporarse que en el pasado no fueron tomados en cuenta en el momento histórico? Esto es de suma importancia, ya que el 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. En caso de que Estados Unidos no aceptara un acuerdo equilibrado, se perderían muchas fuentes de empleo de los zacatecanos, ya que muchos negocios subsisten de la mano de obra y la producción agrícola, además de la manufactura que se exporta. Se debe de analizar y establecer posiciones que contribuyan a generar más empleo, inversión y crecimiento económico en nuestro país y estado. Es una oportunidad para profundizar la liberación comercial y la integración económica de la región, así como fortalecer las cadenas de suministro regional con la inclusión de pequeñas y medianas empresas mexicanas. Dentro de las ventajas que nos ha dado el Tratado de Libre Comercio es la generación de un comercio cuadruplicado. Entre 1993 y el 2015 pasó de aproximadamente 300,000 millones de dólares a 1.14 billones de dólares entre los tres países. Desde la firma del tratado, los productores nacionales han aumentado su participación en el mercado agrícola de la Unión Americana de 13.7 a 19.9, superando a Canadá y a la Unión Europea, convirtiendo a México en el principal proveedor de alimentos de Estados Unidos, particularmente de frutas, hortalizas, azúcar, bebidas y fibras. El tratado debe de visualizarse como una renegociación que abrirá el debate en asuntos cruciales como sistemas y procesos, agilización fronteriza, homologación de criterios de sanidad, aranceles y trato preferencial en ciertos productos. Lo importante es que nuestros representantes en la negociación pondrán a prueba su capacidad para construir una relación mucho más ambiciosa y provechosa, acorde con el siglo XXI, a sabiendas que el desarrollo prometido por el Tratado de Libre Comercio aún no es visible. Confío en que podamos alcanzar un resultado ganar, 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 modernizando aquello que sea necesario en el Tratado de Libre Comercio, pero manteniendo los fundamentos del tratado, que puedan consolidar a América del Norte como la región más competitiva del mundo, pero siempre en beneficio de México y en particular en beneficio de los productores zacatecanos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Adelante. Tiene la palabra la diputada María Elena Ortega. Señoras y señores diputados, en efecto, ya de las 7 rondas programadas para el análisis del TLC, llevamos la etapa número 2. Y en ella hay que subrayar que la política económica de nuestro país en esta materia no fue de interés fundamental para la Cámara Alta. Los senadores y diputados federales no se encuentran haciendo un análisis profundo de los documentos en comento. Evidentemente los resultados del TLC, si bien han favorecido a un grupo de ricos en nuestro país, por llamarle de alguna manera, también es cierto que ha debilitado la política económica a la mal llamada clase media. En este sentido, sí es importante subrayar que uno de los primeros temas que se han estado tratando es precisamente el de granos, que tiene que ver con la producción en nuestro estado de Zacatecas. Pero no es solamente necesario ver la producción de granos en nuestro estado, sino ver en general que los graneros, para no caer en una dependencia total alimentaria hacia el país del norte y su mala calidad de carne congelada, alimentos de origen ampliamente conformados por químicos que hacen también una incidencia muy fuerte a la salud del pueblo de México, es algo que no se ha revisado. Y por supuesto, estos graneros de nuestro país están vacíos y se deben precisamente a las políticas económicas y ponen en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país. Todos y todos conocemos con claridad que no es rentable el campo, que las reformas que se han dado al 27 constitucional tienen una línea precisamente de alejarse de fortalecer la economía de nuestro país. Por eso es importante unirme a esta reflexión, quizás un poco distante en el sentido de esperar buenos resultados,
dado que nuestro país en política económica pues siempre se ha mantenido siendo el patio de servicio, con todo respeto, para el país, sobre todo de Estados Unidos. Y así, los países de América Latina pues están revisando puntualmente qué hace México para fortalecer la economía de América Latina. Y precisamente los grandes analistas economistas en América Latina y en los países que la conforman están observando, están observando qué no hacer después del ejemplo de México. No seguir la ruta de México significa precisamente fortalecer la economía de América Latina. Entonces, sí vale la pena, medios de comunicación, estar al pendiente de este tema, porque tiene que ver con la soberanía nacional en todos los sentidos. Es cuanto, ciudadano presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el diputado López de Lara. Gracias, presidente. Pues simplemente para coincidir con la diputada que acaba de hacer uso de la palabra y comentar, pues bueno, que Zacatecas primordialmente es un estado del sector primario y que lo que se está negociando ahorita en buena parte es ese tema y nos va a afectar directamente. Entonces, estar al pendiente de lo que va a suceder. Ahorita la participación del mercado en Estados Unidos, lo que tenemos de participación de los productos mexicanos es el 20% prácticamente de lo que se consume en Estados Unidos, y pequeños detallitos, palabras, señales podrán modificar radicalmente lo que sucede en Zacatecas. Por lo tanto, estar al pendiente y también eventualmente como diputados y como poder estar haciendo un llamado y hacer un señalamiento a aquellos negociadores que estarán al frente de que volteen a ver a los que más sufren, que son los productores, como en Zacatecas y en todo el país. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Queda debidamente registrada su participación. Gracias. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausura la sesión y se cita a los ciudadanos diputados para el próximo día, martes 29 del mes y año en curso, a las 11 horas, a la siguiente sesión o antes si fuera necesario, rogando su puntual asistencia.